ambiente familiar donde los niños están contentos y bien adaptados contribuye a la tranquilidad de los padres. Escuela Psicológica con Karen Tarrillo y Marcia Perales en Santa Mónica Radio. Escuela Psicológica. Muy bien, aquí estamos. ¿Cómo va, licenciada Marcia? Bienvenida al programa. Bien, gracias también, mi estimado Jaime. Feliz nuevamente de encontrarme en este espacio junto a los oyentes de Santa Mónica Radio. Qué bien. La pregunta, ¿no? ¿Los abuelos crían o malcrían? ¿A qué viene este tema? Una pregunta difícil de responder, muy debatible en realidad. Hago crédito a una de las oyentes, el miércoles, hace 2 miércoles ya, que nos comentaba, ¿no?, acerca de la crianza, cómo es cuando un abuelo cría. Entonces sí, llega a ser un trabajo muy difícil, muy complejo cuando hay un abuelo en la crianza, pero también nos preguntamos, y muchos de los papás dicen, no, pero es que mi papá o mi mamá que ve a mi hija ni siquiera me tiene en cuenta, hace todo lo contrario de lo que yo lo digo, le está malcriando, no me ayuda. Entonces, este gran dilema entre el apoyo incondicional que necesitamos de nuestros padres y este otro dilema de, bueno, ¿la están criando de buena forma o de mala manera? Bien, entonces, ¿y por dónde comenzamos? ¿Cuáles son los aspectos, vamos a decir, que nos orienten a ver primero desde la crianza, ¿no? ¿Cómo es el aporte, ese complemento de los abuelos? Vamos a ver, el abuelo de por sí nos dice la psicología que tiene esta tendencia a malcriar. ¿Por qué? Porque ellos tienen que cubrir una necesidad básica y fundamental, que es la vinculación emocional rápida. Entonces, ¿qué es esto? Es poder brindar ese amor incondicional, ese cariño a una magnitud enorme, porque muchas veces son ellos los que no están tanto tiempo con los nietos. Entonces, cuando no hay esta cercanía, no hay este gran tiempo de compartir con ellos, los abuelos tienden a expresar su cariño, su amor de esa forma. Claro, es decir, pues hay un trabajo, vamos a decir, de cariño adicional, ¿no? Porque la prioridad son de los papás, ¿no? Del papá, de la mamá, pero aquí los abuelitos, abuelitas, van a tener otra oportunidad, vamos a decir, de entender, ¿no?, de lo que ya vivieron, de lo que pasaron, nuevamente retomar, de acompañarle, de cogerle de la mano, de llevarle a la escuela, o a la escuela principalmente, o al jardín, para que, o sea, es una forma de expresar ese acercamiento y ese cariño. A eso vamos, ¿no? Justamente los abuelos buscan el perfeccionar ese trabajo como padres que tuvieron en un momento, que ya criaron, que tal vez no tuvieron el tiempo, pero que ahora que ya tienen el tiempo disponible, pues lo dedican y lo quieren dar al 100% a sus nietos, ¿no? Con todo ese afecto, con todo ese cariño, con esa comprensión, con esa paciencia que en algún momento quizá les faltó, y pretendiendo no cometer esos errores. Pero aquí vamos en lo que una de las abuelitas nos mencionó, que ella criaba al niño. Hay un apartado donde el abuelo apoya, ¿no? Apoya en ciertos momentos cortos. Pero ¿cómo es cuando ya ellos crían? Ya están 100% al cuidado de su nieto, como rol, como padres, que no es lo indicado, no es lo recomendado, pero por causas de fuerzas mayores, algunas veces ya sea por el trabajo, fallecimiento de alguno de los padres, ya puede ser en este caso que el abuelo quede a cargo de la crianza. Entonces, cuando hay esto, el abuelo empieza a asumir nuevamente ese rol de madre, empieza a tener que adquirir estas características de generar la autoridad. Tiene que estar siempre al pendiente de que el pequeño cumpla con las normas, con las reglas, porque tienen que establecerse como ya papás establecieron normas, reglas, tal vez un poco fuertes, tal vez un poco estrictas, pero ahora también tienen que ver, quizá no tan desmedido, pero tampoco hay que ser tan blandos, porque recuerden que el permisismo no es lo adecuado para un niño, no significa una crianza exitosa.
aparte de asumir esta autoridad, también tiene que continuar con el tema de los valores, ¿no? El comportamiento que el niño debe tener en casa y fuera de casa. Y mantener también su salud, porque estas personitas, recordemos que ya no están en las capacidades ni en la energía que antes, se llegan a agotar muy fácilmente, se llegan a estresar de forma más rápida. Entonces ellos también tienen que buscar un espacio de alivio, un espacio de ayuda, un espacio donde les puedan escuchar, donde puedan tener, aunque sea un momento para ellos, sin tener de repente a los nietos, porque ellos también necesitan ese apoyo. ¿Por qué? Porque ellos llegan a querer ese soporte emocional para ellos mismos y también son el soporte emocional para sus nietos. Bien, entonces esa experiencia, esa nueva forma de adaptarse a los pequeños, a los menores, y quizás hay muchos, vamos a decir, nietos que congenian muy bien con los abuelitos, ¿no? Porque como usted decía, hay realidades distintas en que, por ejemplo, pues por diferentes motivos, los abuelos se hacen cargo a cargo de los niños, ¿no? De su cuidado, de su educación, es decir, asumen otra responsabilidad, a pesar de, puede ser de la edad, de los compromisos que ya tiene, o que está en una situación ya más lejana de las responsabilidades, pero ahí está, ¿no? Como que otros, pues, bueno, ya un aporte, un acompañamiento voluntario que puede hacerse. Hay dos tipos de responsabilidades ahí, ¿no? Dos tipos de la crianza en los abuelos. Y ese aporte que nosotros mencionamos, ¿no? Que llega a ser momentáneos, para la psicología ya a ellos los denomina los abuelos que malcrían. Entonces, ¿por qué los determina? Porque ya son muy pocos periodos de tiempo en los que están y, como repito, buscan este vínculo emocional rápido. Entonces son ellos los que usualmente son los cuidadores que adoptan este papel lúdico de juego, de crianza y de permisismo, ¿no? Entonces, con ellos es el punto a ver. El punto clave. Hoy con este tema de los abuelos que crían o malcrían. Pero, licenciada, es bueno, ¿no? Criar o malcriar, vamos a decir, ¿qué diferenciamos? ¿No? ¿Qué diferenciamos en este tipo de crianzas? Bien, criar, recordemos que dentro de la crianza es educar y establecer límites. Entonces, si el abuelo, estando dentro del hogar, respeta los límites que se establecen en casa, ya sea porque su hijo o hija las tiene, ¿no? Y ellos son partícipes, entonces estamos hablando de que el abuelo también está siendo parte fundamental de la crianza. ¿Por qué? Porque los abuelos acompañan, ¿no? Estos abuelos también dan el refugio emocional cuando de repente las reglas de casa son muy fuertes, son muy estrictas. Entonces ellos se vuelven este refugio emocional donde buscan el cariño, buscan la comprensión, buscan el consuelo. Pero cuando ya hablamos de malcriar, estamos hablando de consentir en exceso. Cuando ya hay ausencia de límites, cuando ya hay ausencia de normas y ya somos mucho más permisivos, que es la tendencia de muchos de los abuelos que no están constantemente en mucho tiempo dentro de la crianza de los niños. Son abuelos que de repente ven a los niños por 1 o 2 horas, o una vez al mes, o una vez al año. Entonces, por lo general tienden a eso, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre malcriar y educar. Hay límites también, ¿no? ¿Y cuáles serían esos límites necesarios para que los abuelitos o las abuelitas que nos están escuchando pues digan, bueno, acá hay un consejo, a ver si adecuamos, renovamos o cambiamos las formas, ¿no? Exacto, y aquí tenemos que buscar bien la relación que tienen los padres y los abuelos. ¿Por qué? Tiene que haber una buena comunicación. Los padres y los abuelos tienen que trabajar en conjunto dentro del hogar. ¿Para qué? Para que los padres comuniquen a los abuelos cuáles son los límites de casa, ¿no? Que el niño se duerma a las 8 de la noche, que de esa hora no sobrepasemos, que el niño no puede estar comiendo todo el día chocolate, solamente se le puede dar una vez al día o no, ¿no? Que el niño de repente no vaya a hacer actividades extremas,
¿no? Algunas veces los abuelitos los llevan a patinar, a ello, y muchos padres no son partícipes de ese tipo de actividades. Entonces, cuando ya hay estas normas, estos límites que de repente si el niño empieza a tirar y a patear y los padres tienen indicado a los abuelos que en ese momento al niño se le da unos 5 minutos, pero no se le da el capricho que él quiere, y los abuelos lo siguen, pues estamos teniendo una muy buena comunicación para una crianza buena, ¿no? Para que no haya esta tendencia a malcriar. Pero si en caso contrario los abuelos no lo hacen, no lo realizan, aquí empiezan a surgir el conflicto familiar. Aquí empiezan a ver este momento tenso, ¿no? Donde ya la comunicación es mala entre padres y abuelos. ¿Por qué? Porque el abuelo empieza a mencionarles, no, pero mira, yo te he criado así y tú ni siquiera me saliste mal, ¿no? Mira, pero no creas que estás exagerando con tu hijo, es un niño. Entonces, ¿qué empieza a haber aquí? Aparece una desventaja. Una desventaja, ¿por qué? Porque los pequeños ya empiezan a ver que los límites de sus papás se pueden ir cayendo cuando está el abuelo o está la abuela, ¿no? Que él puede cambiar la conducta. ¿Por qué? Porque hay alguien quien lo defienda. ¿Por qué? Porque hay alguien a quien refugiarse. Entonces no nos confundamos de que los niños no se dan cuenta, porque muchas veces, y pregúntense ustedes, dice, no, pero conmigo cómo se comporta bien y contigo se porta mal, ¿no? Entonces ahí está el por qué. Porque el niño logra ver que mamá, papá y abuelos no se están comunicando bien. Cuán valiosa es la comunicación, ¿no? Para que estén pendientes, pero también a veces, como decíamos hace un instante, en que papás dejan ahí, ¿no? Y cuando quieres recuperarlo a esos niños, ya el niño no se acostumbra, ¿no? Porque ya tiene una disciplina, una modalidad de convivir, de vivir, de desarrollar, ¿no? Y cuando le quieres cambiar las reglas, pues ya es, vamos a decir, un poco contradictorio, ¿no? Exacto. A ello nosotros lo llamamos en psicología el bagaje emocional, con lo que se cría el niño, con lo que aprende y lleva de casa a otro lado. Entonces, cuando los niños son criados por los abuelos, están creando ese bagaje, esa forma de vivir en casa. Y de cierta manera hay abuelos que cuidan a sus hijos por 5, 2 años, los ven, los crían, y los hijos vuelven, ya sea del trabajo, porque buscaron un trabajo más cerca y ahora ellos ya quieren tener la crianza de sus hijos. Entonces vuelven después de 5 años, vuelven después de 3 años y quieren establecer sus nuevas normas, sus nuevos límites, pero su pequeño ya no las tiene, está teniendo que aprender nuevamente a tener esas nuevas normas, esas nuevas reglas, esos nuevos límites. Y como usted menciona, estimado Jaime, y tiene razón, ya es muy complejo y muy complicado que el niño tenga esa cercanía tan rápida porque no estuvo acostumbrado. Esas personas estuvieron ausentes en su vida. Suena un poco duro, pero esa es la realidad. Y algunas veces los padres quieren que, por el hecho de que son sus hijos, quieren que se adapten muy rápido a ellos, pero no es así. Hay que entender muy bien el pensamiento y el sentir también de nuestros pequeños y ver sobre todo en qué etapa están y en qué etapa también se encuentran, porque de ello depende tanto el poder entender esos cambios en los niños. Ahora, es una forma, vamos a decir, de que puedan pues los abuelos consentir un poco más, ¿no? Pero también en la colaboración de los papás para tener un desarrollo equilibrado, ¿no? Y esto no tenga afectación, porque ya como, bueno, hay muchos casos, dice, bueno, los abuelitos pues lo han criado a veces hasta hacerlo profesionales, ¿no? ¿No? Ya con los papás un poco distintos, más acercamiento a los abuelos, que estén también en condiciones, ¿no? Porque ese afecto nunca va a acabarse, ¿no? Exacto, ese es el beneficio grande que traen todos los abuelos, ese amor incondicional, esa seguridad emocional que muchos de los estudios manifiestan que generan una alta autoestima, una seguridad, una confianza, que a la vez, ¿por qué? Porque les hace sentirse altamente, incondicionalmente aceptados,
Entonces, los abuelitos, el que sean chochitos, el que nos consientan, también tiene ese gran beneficio, ¿no? Igual le reducen el estrés tanto a sus nietitos. ¿Por qué? Porque pasan este tiempo de calidad, este tiempo bonito, este tiempo de armonía donde el niño es el centro y obtiene gran parte de lo que quiere. Pero hay que también saber tener el medir cuán consentidos somos. ¿Por qué? Porque pueden llegar a ser profesionales, muy buenos profesionales, porque la crianza de estos abuelitos fue proporcional y fue balanceada, fue equilibrada, ¿no? Hubo reglas, hubo límites, pero también hubo este consentir. Pero no es todos los casos, porque hay casos todo lo contrario, porque como bien indicamos, la tendencia de los abuelos es tanto ser muy permisivos que al no ser buen adoptado por los niños, toman un mal camino de no estudiar o dedicarse a otras cosas que no son para su beneficio. Mi estimada licenciada Marcia, en conclusión, desde la psicología, ¿qué recomendaría usted a los abuelitos o a las abuelitas? Les recomendaría un equilibrio, ¿no? Los abuelos malcrían o no malcrían, veámoslos desde qué punto. Bien, porque si bien les indico, los abuelos tienen esta tendencia a malcriar, pero si ponemos y vemos en qué medida lo podemos hacer para que eso no suceda, ¿cómo lo vemos? Tratando de adaptarnos, si es que nosotros somos simplemente que estamos por ciertos momentos tratando de adaptarnos a las reglas y normas que ya establecieron los papás de mi nieto, ¿no? Y si estamos de repente en la crianza nosotros, estableciendo nuestros límites y normas dentro para que nuestro pequeño crezca bien y no caigamos en el permisismo. Excelente tema que nos ha traído la licenciada Marcia Perales hoy aquí en nuestro consultorio psicológico. Licenciada, como siempre, el número de teléfono, el centro de atención que tienen ustedes para que también la población pueda recurrir, porque a veces hay problemas complicados, porque también los niños pues son más hábiles que las personas mayores, ¿no? Y aplican esas habilidades a veces para generar daños, problemas. ¿Dónde le pueden ubicar? Bien, ante cualquier duda de cualquiera de nuestros oyentes, al 997-358306, mi número personal, o también nos encuentran en nuestro Centro de Atención Psicológica y Desarrollo Integral Siente, ya que la licenciada Karen Tarrillo y mi persona siempre vamos a estar dispuestas a resolver cualquiera de sus intrigas. Qué bueno. Gracias, licenciada Marcia Perales. Hasta aquí con Consultorio Psicológico. Ambiente familiar donde los niños están contentos y bien adaptados contribuye a la tranquilidad de los padres. Escuela Psicológica con Karen Tarrillo y Marcia Perales en Santa Mónica Radio.